En 2007, en el interior de México, Olivia tenía 17 años y cargaba sobre sus hombros el peso de una vida que parecía no haber sido suya. Vivía con sus abuelos desde que tenía 5 años, cuando su madre se fue con un camionero y nunca más dio noticias. De su padre solo sabía el nombre, nunca el rostro. Habitaban una casita de ladrillos a la vista, con techo de zinc y un patio de tierra, en un pueblo cercano a San Juan del Río. La rutina siempre era la misma: levantarse temprano, cuidar a las gallinas, lavar la ropa en un tanque de cemento e ir a la escuela por la tarde. Por la noche ayudaba a su abuela a empacar tamales para vender al día siguiente en el mercado. Pero lo que más dolía no era la pobreza, sino la sensación de ser una carga, alguien que siempre sobraba. En la escuela, Olivia era casi invisible. Se sentaba al fondo del salón, escribía letras de canciones en su cuaderno y evitaba cruzar miradas. Tenía una sola amiga, Lupita, que compartía su lonchera y a veces le prestaba un CD viejo con canciones de Shakira, solo para verla sonreír. Aún así, su sonrisa era tímida, contenida, como si no tuviera permiso para existir. Las otras chicas hablaban de sus padres, de fiestas, de viajes a la ciudad grande, y Olivia solo escuchaba, con un dolor silencioso que crecía en su pecho. Pensaba que así era vivir, esa ausencia constante de afecto, hasta el día en que todo se derrumbó. Era un jueves bochornoso cuando Olivia llegó de la escuela y encontró su ropa tirada en una bolsa de basura apoyada en la puerta trasera. Su abuela ni siquiera levantó la vista de la olla cuando entró. Solo dijo: «Seca, ya no se puede más. Ya estás muy grande para vivir aquí sin ayudar bien». Eso la golpeó como un puño seco. Olivia trató de entender. Siempre ayudaba, siempre obedecía, nunca se quejaba. Pero el abuelo estaba enfermo desde hacía semanas, la pensión apenas alcanzaba para los medicamentos y cualquier excusa servía para echar a quien pesaba demasiado. Sin saber en dónde ir, caminó hasta la plaza cerca de la terminal y se quedó allí hasta que oscureció, con la bolsa negra en el regazo, escuchando los sonidos de la ciudad sin prestar atención. Durmió sentada en un banco de cemento, con miedo y frío. Al amanecer, usó los pocos pesos que tenía para comprar un pan dulce en una tiendita. Preguntó, tímidamente, si había algún trabajo, cualquier cosa. La dueña, una mujer bajita de ojos entrecerrados llamada Maribel, la miró por un rato demasiado largo antes de decir: «Tengo una tía en la ciudad que necesita a alguien para limpiar y cuidar la casa. ¿Puedo llamarla?». Olivia asintió, sin saber dónde quedaba esa ciudad. Solo sabía que no podía regresar. Ya no había lugar para ella ahí. Y en ese momento, aceptar cualquier camino era una forma de sobrevivir. Al día siguiente, Maribel le dio una bolsa con ropa usada, algo de comida y el boleto de autobús a Querétaro. Olivia subió sin saber qué esperar. El viaje duró casi 3 horas, pero apenas notó el tiempo pasar. Miraba por la ventana con el corazón apretado, preguntándose si aquello era el comienzo de algo o solo otra forma diferente de estar sola. Cuando llegó a la dirección, la recibió doña Elvira, una señora con el cabello recogido con horquillas y voz firme que la examinó de pies a cabeza antes de abrir la puerta. «Vas a dormir en el cuarto de atrás. El trabajo empieza temprano. Si no sirves, busco a otra». Olivia solo asintió. No tenía fuerzas para discutir. No quería ser descartada otra vez. El cuarto era pequeño, con una cama de hierro y un ventilador ruidoso en una esquina. La primera noche lloró en silencio, con el rostro enterrado en la almohada fina para no hacer ruido. Pero al día siguiente, se levantó con el despertador que le dio Maribel y empezó a trabajar. Limpiaba, cocinaba, planchaba. Doña Elvira era exigente, pero justa.
Con el tiempo, Olivia aprendió a doblar las sábanas sin dejar ni una sola arruga, a preparar el café justo como le gustaba a su patrona. Y ahí, en 1900, esa casa que no era suya comenzó a sentir, por primera vez, que tal vez podría construir algo, aunque fuera en silencio y con paciencia. Los meses pasaron y Olivia fue ganando confianza. Empezó a anotar recetas de los platillos que veía en la televisión, probaba a escondidas cuando sobraban ingredientes. Aprendió a hacer arroz con cilantro como nadie. Doña Elvira, que antes apenas le dirigía la palabra, comenzó a llamarla muchacha lista. A veces se sentaban juntas en el porche al atardecer y conversaban de cosas simples: el clima, las flores del jardín, las novelas antiguas. Eso era nuevo para Olivia, que alguien escuchara sin prisa, que alguien recordara que ella existía. Todavía sentía la falta de algo sin nombre, una nostalgia cruda que aparecía de repente, pero ya no se sentía tan invisible como antes. En una de esas charlas, doña Elvira le preguntó si quería terminar sus estudios. Olivia guardó silencio un momento, como si la pregunta no fuera para ella, pero después asintió tímidamente. La patrona dijo que pagaría el curso nocturno si seguía cuidando la casa. Olivia no lo dudó. Se matriculó en el supletorio municipal y por primera vez entró a un salón sin miedo a ser vista. Al principio fue difícil compaginar el trabajo con la escuela. Llegaba cansada, sudada, con las manos oliendo a productos de limpieza. Pero, aunque agotada, sonreía al ver su nombre en la lista: Olivia Ramírez. Por primera vez, ese nombre parecía tener un lugar en el mundo. En el curso, Olivia conoció a personas con historias parecidas: madres solteras, jóvenes expulsados de casa, trabajadores que estudiaban de noche para intentar algo mejor. Por primera vez, sintió que no estaba sola en la lucha. Una profesora, Rebeca, se le acercó. Era de esas que llaman a cada alumno por su nombre, que ve más allá de las notas. Rebeca elogió la redacción que Olivia escribió sobre lo que significa hogar. Un texto simple pero profundo, donde hablaba de un lugar que todavía estaba construyendo dentro de sí. La profesora dijo: «Tienes una voz bonita en la escritura. ¿Has pensado en escribir más?». Olivia sonrió, sin saber qué responder. Pero esa noche, antes de dormir, tomó un cuaderno viejo y empezó a escribir, sin pretensiones, solo para existir. Entre el trabajo, la escuela y las noches sin dormir, Olivia se fue reencontrando con algo que nunca supo que tenía: ganas. Ganas de seguir, de crecer, de tener opciones. Comenzó a guardar parte de lo que ganaba con doña Elvira. Compró un celular usado, luego una mochila nueva. A veces iba a la biblioteca pública los domingos, leía libros de literatura y observaba a las familias pasear en la plaza enfrente. Seguía habiendo días en que lloraba sola, pero ahora también había días en que soñaba. Soñaba con una casita pequeña, solo para ella, con una cortina amarilla en la ventana y olor a pastel en el horno. Un lugar donde nadie la echara, donde pudiera descansar al fin. El punto de inflexión llegó un sábado nublado. Rebeca, la profesora, le pidió a Olivia que la acompañara a un evento en la universidad local. Sería una feria comunitaria con talleres, charlas y presentaciones de alumnos de educación para jóvenes y adultos. Olivia dudó, pero fue. Allí vio por primera vez personas como ella ocupando lugares que parecían inalcanzables. Una mujer que se hizo técnica en enfermería a los 40. Un hombre que aprendió a leer después de los 50. En medio del programa, Rebeca la presentó a una asistente social que trabajaba con becas para jóvenes en situación vulnerable. Ella tiene talento, responsabilidad y una historia que merece ser escuchada, dijo Rebeca. Olivia se sonrojó sin saber dónde poner las manos, pero escuchó con el corazón acelerado. La asistente social tomó sus datos y, semanas después, Olivia recibió la noticia. Había sido aceptada en un programa de apoyo educativo.
Recibiría ayuda económica, transporte y apoyo psicológico para terminar la secundaria. Casi no lo creyó. Se sentó en el cuarto de empleada con la carta en las manos, leyéndola y releyéndola, como si fuera una trampa. Luego lloró. No el llanto ahogado de siempre, sino un llanto libre, lleno de alivio. Por primera vez, la vida abría una rendija, aunque pequeña. Corrió a la cocina, abrazó a doña Elvira, quien respondió con una frase seca pero sincera. Sabía que no eras cualquiera. Con el apoyo de la beca, Olivia pudo reducir un poco la carga de trabajo y dedicarse más a los estudios. Comenzó a sacar buenas notas, participó en concursos de redacción e incluso presentó un trabajo sobre desigualdad social en una feria escolar. Hablaba con voz baja pero firme. Sus palabras llevaban la verdad, esa que solo quien la vive entiende. Al final de la presentación, una de las juradas, profesora de la universidad, la felicitó. «Tienes algo raro, Olivia. No pierdas eso». Esa frase quedó resonando en su cabeza días enteros. Tal vez eso era la esperanza, ese eco interno que te hace seguir sin garantías. Pasó el tiempo y a los 20 años Olivia terminó la secundaria. Fue la primera de su familia, o de lo que quedaba de ella, en lograrlo. En la graduación llevaba un vestido sencillo y sandalias prestadas, pero caminaba con la cabeza en alto. Rebeca estaba en la audiencia junto a doña Elvira. Cuando llamaron su nombre, Olivia sintió un nudo en la garganta. En ese momento no vio a la audiencia ni las luces. Vio a la niña sentada en el banco de la plaza con una bolsa de basura en el regazo. Vio a la joven con miedo en el autobús, a la que lavaba platos en silencio, a la que escribía escondida en el cuaderno. Y entendió. Todas ellas eran ella. Todas resistieron para que ese momento existiera. Después de la graduación, Olivia consiguió un puesto como asistente administrativa en una ONG pequeña que trabajaba con jóvenes en situación de calle. El salario era modesto, pero se sentía útil. Sentía que, de alguna forma, estaba devolviendo todo lo que le habían dado. En los descansos escribía informes, organizaba eventos y empezó a compartir su historia con otros jóvenes. Siempre con calma, sin exagerar, como quien cuenta algo que aún duele, pero que ya no paraliza. Algunos se emocionaban, otros solo escuchaban. Pero ella notaba que había algo poderoso en simplemente decir, «Yo también pasé por eso». Era como abrir una puerta que otros creían cerrada para siempre. Con el tiempo, Olivia se destacó. La ONG le ofreció una beca para hacer un curso técnico en trabajo social. Y de nuevo, aprovechó la oportunidad con fuerza. Las noches seguían siendo agotadoras, pero ahora estaban llenas de algo nuevo. Propósito. Se iba a dormir cansada, pero con la sensación de estar justo donde debía estar. Un día, Rebeca llegó a la ONG para dar una charla, y al ver a Olivia coordinando un grupo de conversación, sonrió con orgullo discreto. Después del encuentro, se abrazaron largo tiempo, sin necesidad de palabras. Ese abrazo llevaba años de silencio, intentos, caminos que parecían imposibles, y aún así fueron recorridos. A los 23 años, Olivia alquiló su primer cuarto sola. Era pequeño, con paredes desconchadas y un colchón en el suelo, pero era suyo. Pegó fotos en la pared, colgó una cortina amarilla y puso una maceta con flores artificiales en la ventana. Cada vez que entraba después del trabajo, sentía una paz extraña, como si ese espacio, aunque simple, fuera un símbolo de la vida que construyó con sus propias manos. A veces se acostaba mirando el techo y se preguntaba si algún día encontraría a su madre. No con rabia, sino con curiosidad. Quería saber si tenía sus mismos ojos, el mismo gesto de rascarse la barbilla cuando estaba nerviosa. Pero ya no sentía que le faltara una parte. Aprendió a bastarse con lo que tenía. Un fin de semana cualquiera, Olivia fue invitada a contar su historia en una escuela pública, en un barrio vecino al que creció.
Entró al salón lleno de jóvenes, con el corazón latiendo fuerte. Se sentó frente a la clase y comenzó con una frase simple. Yo fui como ustedes, invisible. A lo largo de su relato su voz tembló y se detuvo un par de veces, pero siguió. Contó sobre el banco de la plaza, el miedo, la ayuda inesperada, la valentía silenciosa. Al final, una chica levantó la mano y preguntó, ¿todavía sientes rabia por todo lo que te hicieron? Olivia pensó un instante y respondió, no, porque si todo fuera diferente, quizás nunca me habría convertido en quien soy hoy. Ese momento en la escuela fue un antes y un después para Olivia. Se dio cuenta que, al compartir su dolor, estaba dando a otros la oportunidad de sentirse menos solos, menos rotos. Empezó a ser invitada a hablar en otras escuelas, centros comunitarios y grupos de apoyo. Su historia, que antes parecía una carga, se volvió una herramienta para inspirar y fortalecer. Pero por dentro, Olivia aún guardaba dudas sobre su identidad y pasado. Muchas noches, antes de dormir, pensaba en la madre que no conoció, en por qué la abandonaron. La búsqueda de la verdad era un camino largo, que sabía debía enfrentar algún día. Ese día llegó cuando recibió una carta inesperada. Una abogada vinculada a un proyecto para ayudar a personas a encontrar a sus familiares desaparecidos, se contactó con ella diciendo que tenía información sobre su origen. El corazón de Olivia se aceleró al leer que su madre biológica quería encontrar la forma de reconectar, que sentía arrepentimiento y ganas de contar todo. Las semanas siguientes fueron de angustia y esperanza mezcladas. Habló mucho con doña Elvira, con Rebeca, con Lupita, cada uno dándole fuerzas para enfrentar lo que viniera. Finalmente, acordó la cita que podría cambiar su vida para siempre. El día del encuentro, Olivia sintió un frío en el estómago que ni todo el tiempo de lucha pudo apagar. El lugar elegido fue una cafetería sencilla, con mesas de madera y olor a café fresco. Cuando entró, vio a una mujer de cabello canoso y mirada cansada que la observaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Era su madre, biológica. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Solo se miraron, como si intentaran reconocerse en cada rasgo un pedazo del pasado perdido. Luego, las palabras llegaron, medio temblorosas, medio confusas, pero llenas de sinceridad. Contó sobre el miedo, la pobreza, la presión familiar que la obligó a abandonar a la bebé. Olivia escuchó en silencio, sintiendo el dolor y el alivio mezclarse. Olivia comprendió que aquella mujer, a pesar de sus errores, era parte de ella. Necesitaba borrar ni odiar. El encuentro no fue un final feliz de cuento de hadas, sino un comienzo real. Una invitación a construir una relación nueva, con respeto y verdad, aunque despacio. Salieron de la cafetería con lágrimas en los ojos y un abrazo fuerte, como quien sabe que aún hay mucho por entender, pero que ya no quiere cargar sola con el peso del pasado. Esa tarde, Olivia entendió que la verdadera familia no es solo quien te da la sangre, sino quien elige amarte, cuidarte y estar presente, incluso después de todo. Después de ese encuentro, Olivia se sintió más ligera, como si una parte invisible que la oprimía hubiera sido removida. Continuó con su rutina con una nueva fuerza, dedicándose aún más a sus estudios de trabajo social y al trabajo en la ONG. Poco a poco, empezó a ayudar a otras jóvenes en situaciones similares a la suya, usando su historia para mostrar que es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. En el fondo, sabía que aún tendría preguntas sin respuesta, pero aprendió que la vida no tiene que ser perfecta para ser buena. Solo hace falta tener el coraje para seguir adelante. Hoy, con 26 años, Olivia es reconocida en la comunidad como una mujer fuerte, resiliente e inspiradora. Aún mantiene contacto con su madre biológica,
pero su verdadero pilar sigue siendo doña Elvira, Rebeca, Lupita y principalmente ella misma. Sabe que el pasado fue parte de su historia, pero no define quién es. Y cuando se mira al espejo, no ve a una sobreviviente, sino a alguien que decidió amarse y construir su propio camino. Porque la vida, al final, es eso, elegir continuar, incluso cuando parece imposible.